a la gente de circo, cuando nace en el circo, son muy de circo. O sea, a la gente de circo les encanta la vida de circo. ¿Cómo era el tema de la creatividad? Porque, bueno, vuestro lema es In Art We Trust, ¿Sí? que es en el arte creemos, y me pareció súper bonito. Nuestro padre siempre nos decía, pues hay que ensayar mucho para trabajar. No vas a salir a la pista sin saber hacer nada. Entonces, ¿cómo preparáis los espectáculos, Luisa? ¿Cómo son vuestros procesos creativos? Nos preparamos un poco, no te digo como en las Olimpiadas, pero nos preparamos con una disciplina muy seria, ¿no? Pero mi padre siempre nos decía, no, si queréis salir a la pista, realmente tenéis que ensayar y tener un número para salir, o sea, una actuación. Claro. ¿Cuándo fue eso para ti? ¿A qué edad y qué recuerdas de ese día? Con 13 años, creo. Sí, 13 años. Pues ya tenía un numerito montado, vas a ensayar mucho porque según qué actuaciones, si te caes te matas. A la gente de circo, cuando nace en el circo, son muy de circo. O sea, a la gente de circo les encanta la vida de circo. De hecho, hay alguna gente que se retira, pero que después siempre quedan vinculados al mundo del circo porque... conozco más gente de fuera que ha venido y ha formado parte del circo que al revés, ¿no? Y bueno, yo desde pequeña pues ya veías a la familia o los artistas trabajando y tú ya empezabas pues veías el bordillo y ya te ponías a hacer equilibrios en el bordillo, cogías cualquier cosa para imitar a los que actuaban en la pista, ¿no? Y con el sueño ya de a ver cuándo puedo trabajar yo, ¿sabes? Y nuestro padre siempre nos decía, pues hay que ensayar mucho para trabajar. No vas a salir a la pista sin saber hacer nada, porque a veces sacas al niño, lo pintas, no sé qué, pero mi padre siempre nos decía, no, si queréis salir a la pista realmente tenéis que ensayar y tener un número para salir, o sea, una actuación, claro, no hacer el tonto. Efectivamente. Y eso es un poco el lema de nuestra familia, no se sacan a los niños de cualquier manera a la pista. Puede salir un día vestido para hacer una gracia, pero no como cosa habitual, ¿no? Si el día que tú sales a la pista tú tienes que tener tu actuación ensayada y decente. Bueno, ¿y cuándo fue eso para ti? ¿A qué edad y qué recuerdas de ese día? Pues la verdad es que estábamos en África. Estábamos en Camerún, haciendo una gira por todo el este de África, Senegal, Camerún, Gabón, Togo. Y yo había estado ensayando pues desde los 5 o 6 años. Primero había hecho ballet clásico. ¿Hiciste ballet también? Para una base, ¿no? Mi padre me ponía a hacer ballet teníamos una chica en el circo que era profesora de ballet, una francesa, y estuve varios años haciendo ballet. Claro, eso es una pregunta que hago así un pequeño paréntesis que te íbamos justo a hacer de cómo son las actividades paralelas que tenéis aparte del circo, porque tendréis actividades extra laborales o escolares en tu caso de pequeño, pero sí las tenías. Nosotros las extraescolares pues las solemos utilizar las que nos van a servir para hacer alguna actuación, por ejemplo, ballet, gimnasia, estiramientos, no sé qué. Muy bien, me encanta todo. Bueno, sí, y continuando con la historia. Y entonces, pues nada, había hecho ballet y luego me había puesto mi padre a ensayar funambulismo, alambre. Y yo desde los 6 años pues ensayaba duro, 2, 3, 4 horas. Que es lo que se practica hoy en día con el slackline, ¿verdad? Que es la cuerda esta. Sí, bueno, el slackline es un poco... Sí, es un derivado del alambre, ¿no? Es como una cinta que tensan entre dos árboles y saltan por encima. Esto no, eso es un alambre tensado, bien tenso, y bueno, yo hacía de todo. Pasaba con un monociclo por encima, hacía piruetas, de todo, ¿no? Y con 13 años, creo, sí, 13 años, pues ya tenía un numerito montado. Y cuando estábamos en gira por África, pues debuté ahí más nerviosa que 7, me caí como 3 veces, pero bueno, no era muy alto, era como de 2 metros, ¿no? Es los muy altos, que los muy altos van con barra. O sea que tú entonces ahí ya tu papá tiene el circo, ya es una estructura empresarial que se mueve por el mundo, totalmente. Y entonces te permite a ti con 13 años actuar con un número que tú habías ensayado tú sola. No, con mi padre. Claro. Ahí con el papá y pam, horas y horas, y a veces no quiero ensayar más, sigue, no, eso no era en plan voy a ensayar cuando quiero. O sea, es un número que preparas con tu padre a conciencia y entonces te permite actuar una primera vez con 13 años. Es que en el mundo del circo tradicional, a diferencia de muchos otros gremios, nos preparamos un poco, no te digo como en las Olimpiadas, pero nos preparamos con una disciplina muy seria, ¿no? No es aquello, el niño quiere jugar, no. El niño se pone ahí a ensayar 3 y 4 horas, o 5, depende, y castigado si no ensaya bien, y no sé qué, ¿sabes? O sea, era un poco así, tú ensayabas, tú tenías que comer bien, tú tenías que dormir porque por la mañana siguiente te tenías que levantar a ensayar. ¿Por qué? Porque el día de mañana esto va a ser tu ganapán.
digamos, ¿no? Va a ser tu actuación con la que tú o vas a trabajar en el circo de tu familia o vas a trabajar en otro circo. Entonces, y vas a ensayar mucho porque según qué actuaciones, si te caes te matas. Entonces eso tiene que estar muy bien ensayado. No puedes, hasta que no lo hagas perfecto, tú no puedes salir a la pista a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces es como todo un... Bueno, eso justamente que era otra de las preguntas que yo tenía. O sea, ya lo estás diciendo, es como una vida de mucha disciplina, ¿no es cierto? Pero esa disciplina es... Acabas de decir algo para ver que nos completes, o sea, no es solo física, sino, por ejemplo, hay una forma de cuidarse, de comer, hay una disciplina en el trato entre los que practican o en los ritmos. ¿Cómo es esa convivencia en comunidad con todas esas normas, digamos? Bueno, a ver, en el mundo del circo hay gente más disciplinada que otra, como en cualquier sitio. O sea, hay los que fuman y salen a trabajar, hay los que después de la función beben, hay de todo. Claro, esto es una comunidad como otra cualquiera, entre paréntesis. Lo que pasa es que sí que es verdad que la gente que sale a arriesgar su vida a diario, pues son muy conscientes de que están arriesgando su vida. Claro. Nosotros tenemos ahora una actuación, por ejemplo, un chico que hace pues un palo aéreo, suben los saltos, hace cosas difíciles. Pues este chaval pues sabe que no puede estar hasta las 5 de la mañana bebiendo nada porque tiene función al día siguiente. No es lo mismo una resaca en una oficina que en un circo, por supuesto. Otra cosa es que tú tengas al día siguiente el día libre y bueno, te resacas, pero bueno, que no beben mucho, ¿me entiendes? Ni de eso, pero son jóvenes y les gusta ir de fiesta. Después tenemos otra actuación que es la Rueda de la Muerte. Sí, pues que la vimos. Pues esta gente, yo es que no lo puedo ni ver. Debemos admitirte que nos inquietó verlo. Fue la única que nos hizo el estómago un poco. Y entonces, claro, esta gente son gente muy consciente también. A pesar de que uno de ellos es más jovencito y le gusta pues lo típico, que te gusta la fiesta y tal y cual, pero son conscientes que al día siguiente hay función y al día siguiente hay que ensayar y que no te tampoco, por ejemplo, si tú tienes una función a las 8, pues no te puedes meter a las 3 de la tarde una paella de este tamaño, claro, porque vas así, ¿sabes? O tirarte todo el día en la playa con un sol porque te cansa. O sea, hay unos ciertos... sí, claro. Claro, incluso te diría que hay como una especie de autoconocimiento mayor que la media del cuerpo, ¿no? Del propio cuerpo. Sí, claro, cada uno es consciente de lo que puede hacer, de lo que debe hacer, y cuando tú trabajas y tú haces tu actuación, tú dices, ostras, que me siento pesado hoy, pues porque habrás comido, yo qué sé, ¿no? Claro. Entonces al día ya tú sabes que tú esto te lo puedes comer después de la función si quieres, o no sé qué. Es un poco de Claro. Claro, de hecho con la disciplina, Luisa, yo te comentaba antes que me encanta también ver cómo realmente lleváis el cuerpo al siguiente nivel, o sea, al final en el circo cuando lo ves te das cuenta de que el cuerpo humano puede hacer mucho más y eso al final también es algo que inspira. Obviamente no que todos nos vayamos a poner ahora a hacer esas acrobacias o esas contorsiones, pero sí que realmente decir, no, o sea, cuando estás cansado puedes más, o cuando no te cuesta un poquito estirar, que la gente dice, no, es que yo no me llego ni a la punta de los pies. O sea, realmente ahí lleváis un nivel de cómo se calcula eso en el circo al final. ¿Es siempre autosuperarse o siempre sorprender más? Pues en realidad es una cosa que tú haces de hace mucho tiempo. O sea, no es que tú te levantas una mañana y dices, bueno, voy a ver qué hago, ¿no? No. Llevas muchos años. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 chicas de Mongolia que son contorsionistas y estas chicas pues llevan, es que no, me duele de verlas, ¿sabes? Claro. Lo que hacen. Entonces, claro, ellas han entrenado muchos años de gimnasia en su país o de contorsión para que su cuerpo haga estas virguerías. Con lo cual... es una cosa estudiada, ¿no? Y sí que es verdad que a la mayoría de los artistas, por ejemplo a mí me duele todo siempre. Yo tengo un dolor de cervicales que me tengo que calentar antes de la función y si no consigo pues le doy al reflex y antes de salir y aguanta como pueda, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Pues porque son muchos años, porque el cuerpo ha sido pues maltratado, bien tratado, quizás a lo mejor en el mundo del circo no somos tan conscientes como a lo mejor en otros lugares como pueden ser los gimnasios, los estiramientos, todo eso, y nos calentamos, bam, el cuerpo caliente y para adentro, y después no estiramos lo suficiente o no tenemos esa disciplina, sí de ensayo, pero no tanto de calentarte, claro, te calientas antes para hacer un poco de gimnasia sueca, no sé qué, pero no es
como a lo mejor te diría un fisio que deberías hacer. Claro, o sea, es un poco más a lo loco en el circo. Claro. A veces yo he ido al fisio, oye, es que bueno, pero tú calientas bien, y yo, no, pero es que haces, es que no tengo tiempo, a veces entro y estoy, mis 15 minutos o mis 10 y mientras estoy haciendo otra cosa y mandando un email, estoy calentando unas pacadas, ¿sabes? En medio del salón. Claro. Entonces es como... Bueno, antes de pasar a justamente todo eso, cuántas cosas hace cada uno del circo, pero me gustaría que nos cuentes, ya que venimos con la historia familiar, tú tienes 2 hijas, ¿verdad? Nacidas en el circo también. Correcto. ¿Y cómo las iniciaste a ellas? ¿Con qué actividades empezaron, por ejemplo? Bueno, pues mis hijas, de muy pequeñitas, teníamos un monociclo chiquitín, un monociclo que era de mi hermana, pero miniatura. Pues mis hijas con 3 y 5 años aprendieron a montar en el monociclo antes que en bicicleta normal, con lo cual iban por ahí porque habían visto a la tía montando el monociclo y las veías chiquitinas. Entonces Perdón, que por si alguno no sabe, el monociclo es como una bicicleta de una sola rueda, ¿verdad? Sí, correcto. Y con 5 y 3 años, de hecho, ellas estaban todo el día subidas al monociclo, era volver del cole y subirse al monociclo por el circo y no sé qué, no salgáis delante de la caravana, que os quiero ver cuando me asome. Entonces las veías ahí dando vueltas y sí que es verdad que les montamos un pequeño numerito, una coreografía, que hacían unos S, que iban los dos de la mano, hacían unas cosas y algunos días pues con unos vestidos de bailarinas rosas, salían a actuar cuando hacíamos funciones para colegios. ¿Sabes? Que a veces se hacen espectáculos escolares por la mañana, ¿no? Y entonces, porque era bonito que lo vean otros niños. Claro, y entonces cuando venían a lo mejor el cole de ellas, pues ellas, que podemos trabajar, que viene nuestro cole esta mañana, pues entonces ellas hacían su numerito, ¿no? Pero era como una cosa anecdótica. Y bueno, de ahí pues ya empezaron cuando volvían del cole, pues tenían como otros niños que a lo mejor hacen pues karate o natación, pues ellas hacían circo, ellas entrenaban actuación de circo. Claro, y me parece bonito que lo menciones como que lo llevaban con cierto orgullo también, en lugar de con vergüenza, porque sí que es posible, de hecho yo te iba a preguntar por ahí también cómo es lidiar con el entorno, porque si no recuerdo mal hay alguna entrevista en la que las chicas dicen, claro, a mí me decían, ¿y en el circo qué haces? Y entonces como que siempre era la burla con la musiquita típica del circo, o con pensar que allí nos duchabais, o que cosas como muy, muy clichés, ¿no? Sí, bueno. Entonces eso, ¿cómo lo habéis llevado todos desde pequeños, esa infancia, cómo se vive? Bueno, sí que es verdad que cuando mis hijas llegaban al cole, lo que menos les gustaba es que todo el mundo, que fueran centro de atención, porque siempre han sido bastante tímidas y reservadas, y entonces llegaban al cole y era como las del circo, y todo el grupo de niños, bueno, ¿y qué haces? Y ¿cómo no sé qué? O sea, se puede trabajar para el circo y ser tímido y introvertido. Por supuesto, es que la mayoría de nosotros somos muy tímidos en la vida real, pero de cortinas para afuera ya parece que te cambia un chip. Claro. Yo, por ejemplo, tengo vértigo. Yo tengo un vértigo de la leche. Y sin embargo trabajo en la sala. Claro. Esa. Y es que es como que cuando estoy ahí no tengo vértigo. Y sin embargo a lo mejor estoy en un ensayo y me tienes que poner a medio metro porque yo... No me subas tanto. Bueno, y en la pista estoy allá arriba y digo, oye, me tenías un poco baja, ¿no? ¿Cómo que bajas si estabas allá arriba? Y es que es una cosa extraña, ¿no? Es como una... Y la timidez con la gente de circo muchas veces es así. Yo conozco gente muy tímida que después a la hora de la verdad son los más artistas y los más... Y eso les pasaba a mis hijas en el sentido de que en el cole pues no les gustaba el primer día de cole, ya querían que fuera el segundo o el tercero porque ya se había normalizado la situación y ya eran unas alumnas más, ¿no? Claro, Entonces, porque si no todos le preguntaban y era un poco... Claro. Qué bueno. Y entonces, yo te iba a preguntar cómo era el tema de la creatividad, porque bueno, vuestro lema es In Art We Trust, que es en el arte creemos, y me pareció súper bonito. Entonces, ¿cómo preparáis los espectáculos, Luisa? ¿Cómo son vuestros procesos creativos? A ver, nosotros sí que es verdad que nos tomamos muy en serio la creatividad y el proceso creativo de un nuevo espectáculo, ¿sabes? Los espectáculos cambian cada 2 años, los nuestros en concreto, y hacemos shows para 2 años, porque son unos espectáculos bastante potentes, implicando muchas áreas, vestuario, iluminación, música, coreografías, contratación de artistas, con lo cual... Es una gran inversión. Es una gran inversión, es un gran proceso de creatividad, que estamos casi un año antes ya ensayando nuevas cosas, contratando nuevos artistas,
no es lo típico que dices, bueno, porque sí que es verdad que hay algunos circos que dicen, bueno, cambiamos 4 trajes y le cambiamos el nombre a la función y ya es la nueva función. No, esto es realmente un proceso muy de mucha envergadura. Nosotros pensamos en qué es lo que nos gustaría, siempre un paso más allá, por supuesto. Nunca hay que ir una lentejuela por debajo, ¿sabes? Siempre para arriba. Más allá en cuanto a sorpresa, en cuanto a emociones, en cuanto a todo. Claro, y entonces uno siempre procura pues que sea... en Art We Trust es un espectáculo que habíamos planificado para antes de la pandemia. Lo que pasa es que llegó la pandemia y nos dejaron bloqueados ahí sin poder contratar artistas que venían de todas partes del mundo. Y cuando abrieron la pandemia tuvimos que improvisar un espectáculo que se llamaba Todo Locura, que estaba muy bien también porque era todo locura y todo locura, ¿no? Tenía doble sentido y era un espectáculo, pero muy familiar. Lo hicimos 10 personas. Empezó con 10 personas, lo que éramos la familia, el presentador y el payaso, nadie más. Entonces tuvimos que rescatar números de hace muchos años y yo hacía 2 actuaciones, mi hermana hacía 2, mis hijas hacían 2, todo el mundo. Hicimos un espectáculo sin descanso, o sea, todo seguido, para que no hubieran contagios en el descanso, todos con mascarilla, o sea, fue muy heavy. Claro. Y entonces el In Art We Trust lo teníamos aparcado en el baúl, porque ya teníamos mucho vestuario preparado, las ideas claras de las actuaciones que íbamos a contratar y demás. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el Todo Locura, que tuvo mucho éxito, por cierto, y fue muy aplaudido ese show. Y cuando termine, pues se normalice la situación, retomaremos la idea inicial. Entonces fue cuando estrenamos In Art We Trust, que la verdad es que nos ha traído unas satisfacciones impresionantes. ¿Y en qué os inspiráis para esos procesos? Bueno, este fue, la verdad, que fue el primer espectáculo que hicimos sin mi padre, porque mi padre falleció y entonces pues nos inspiramos un poco en él, en el arte. Mi padre era una persona que le gustaba mucho el arte en todas sus formas, tocaba instrumentos, pintaba, dibujaba, le encantaban los espectáculos, era un hombre de circo. Y entonces fue un poco eso, ¿no? Que en el arte confiamos, porque claro, el arte mueve todo, mueve los sentidos, mueve... Y fue un poco eso, ¿no? Fue un poco la inspiración pues sobre el título de la función también. Y bueno, fue dedicado a mi padre este espectáculo enteramente.